Shalom, shalom para todos, familia. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, de donde se encuentre y a todos aquellos que van a ver esta enseñanza a futuro. Saludos al pastor Isaías Carmona, del Ministerio EMC Shalom Internacional. Estamos una vez más esta semana, martes, estudiando Hayesot, los fundamentos de nuestra fe. Recordemos que ya estamos en la segunda etapa, estudiando el concepto de salvación. Estamos conectados con el concepto de salvación, fe, gracia. Y esto cada vez se pone más interesante en el sentido como la escritura se revela a través, desde Génesis, Apocalipsis, un plan bien establecido por el Eterno, donde vamos a volver a estudiar siempre el concepto desde el Tanaj, donde está el fundamento de todo lo que el Brit Hadashah nos dice, los emisarios nos dicen, y cómo nosotros vamos encajando ya las piezas para tener una perspectiva muy ampliada del concepto de salvación, fe, fidelidad a través de Mashiach Yeshua, y que Él es nuestra justificación y obedecemos por amor a aquel que nos amó primero. Amén. Un saludo muy especial a todos que ya están conectados aquí a través de Zoom, a todos nuestros hermanos y hermanas que están también a través de Facebook, a través de YouTube. El Eterno les bendiga poderosamente. Vamos a esperar un minutito mientras hacemos las conexiones a las otras páginas. Y como siempre decimos, ayúdenos con un like, un share. Si estas enseñanzas han sido de bendición para su vida, por favor, mis amados, ayúdenos, por favor, a compartirlas. Muy importante, sobre todo los conceptos que estamos viendo, que más hermanos y hermanas los reciban y que ellos puedan recibir esta preciosa palabra, que no es de hombre, sino es palabra de nuestro Elohim. Muy bien, voy a compartir esto a otra página, Costa Este. Y bueno, vamos a habilitar aquí, creo que los micrófonos. Un segundo, a ver si están ya habilitados acá. La semana pasada, recuerden que dejamos repaso, dejamos tareas. No sé si alguien, a unos ejemplos que dejamos la semana pasada, levante su manita si lo hicieron. Si no, vamos nosotros a ver unos dos ejemplos en caso de que se complicó, por así decirlo, y ahorita vamos a entender más el día de hoy. Sabemos que la palabra no es complicada, nos complicamos nosotros cuando no entendemos muchas veces los conceptos o tenemos una definición que hemos heredado de acuerdo al dogma, doctrina en el cual se nos enseñó por mucho tiempo. Cuando dimos la perspectiva hebrea, es ahí donde empezamos nosotros a hacer las cosas, a estudiarlas, a aplicarlas de la manera como el Eterno nos ha dado. Amén. Tengo una manita ahí que el hermano Dagoberto, hermano Dagoberto, que gusta abrir su cámara, por favor. Y lo tenemos a nuestra hermana Claudia. Adelante, hermano Dagoberto, puede habilitar su micrófono, por favor. Vamos a ver. Está, ¿Me escucha? ok. Ahí está, ya lo escucho, hermano. La cámara está parada por host. Ok, ¿Tú ok. quieres No, estar el la puede video? habilitar. Sí, la puede habilitar, hermano. No, Bueno, tranquilo entonces. Cuéntanos, hermano. está bien. Yo hice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yuhei Bajel. Yo coloqué favor, la A, o sea, actos que muestran el efecto, y coloqué la B, la gracia, o sea, actos también de bondad. Coloqué esas Muy dos. bien. Esas dos encajan con ese ejemplo de Génesis. Perfecto. ¿Alguna otra escritura que selecciona ahí? Génesis, Éxodo, Ruth. ¿Solamente esa? Sí, no, hice todas. Ok, Génesis ok. Bueno, 18:3. Sí, sí, no sé si alguien quiera hacerlo más, pero bueno. Génesis ok, nuestra hermana 18:3 Claudia. hice la B. Ok. Nuestra hermana Claudia que nos diga, por favor. A ver, buenas noches, pastor, y todos los hermanos conectados. Yo la primera la conecté con la última, con F, que es hallar belleza ante los ojos.
La segunda, que es si exclamó Abraham o Adonai, si he hallado gracia ante los ojos, también la conecté con la F. ¿Me están escuchando? Sí, mi hermana, la escuchamos. Adelante. Génesis 39:4, y José halló gracia ante sus ojos, la conecté con la A, favor, actos que muestran el afecto, compasión de uno por otro. Amén, perfecto, La otra excelente. Listo, pastor. Excelente, mi hermana, gracias. Gracias, hermano Dagoberto, también. No sé si alguien más quiere compartir. Damos 10 minutitos en lo que proseguimos con la lección. Recordemos siempre, si usted no responde o usted queda duda, siempre repasar la clase, puede preguntar en el grupo de Hayesod, me puede escribir directamente a mí y no quedarnos como con la duda una semana o inconclusos con el tema, sino muy importante que lo repasemos, mis amados. Recordemos, como estudiantes de Torah, debemos nosotros siempre mantener. Segundo, aquí tenemos el micrófono abierto, voy a cerrar todos. Muy bien. Les decía, como estudiantes de Torah debemos de repasar el tema. A veces he tratado de simplificarlo. A mí me gusta mucho a veces ampliarlo, pero he notado que tengo que hacerlo bien como lo estamos estudiando en la definición del título de la enseñanza Hayesod. O sea, hacerlo de una manera muy sencilla, sí, con el tiempo más adelante poder ya ir a un tema específico o una carta específica o algún concepto bíblico y podemos ampliarlo. Vamos a tratar de simplificarlo, pero sí muy importante entender cómo estamos llevando la enseñanza en el concepto de la gracia, la salvación y la obediencia. Eso es, todo lo estamos conectando. Amén. Entonces, repito, si hay dudas, preguntas, inquietudes, no tenga pena de preguntar, de escribir en el chat. Y creo que hermana como Claudia, hermano Dagoberto y todos los que están aquí, hemos estudiado, hemos visto los ejercicios y tranquilo, eso se trata de ir aprendiendo, de ir día tras día profundizando más en la Torah de nuestro Elohim. Amén. Y recordemos que al final de mucho estudio, el Ruach es el que trae la revelación de la bendita Torah de nuestro Elohim. Amén. Así que vamos, mis amados, entonces a continuar con la enseñanza. Vamos a orar en esta hora, vamos a pedir al Eterno que Él sea guiándonos en este momento con la continuación. Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso que nos das. Te pedimos que seas tú, a través de tu Ruach, seguir mostrándonos tu bendita palabra, revelando la Escritura y poder entenderla, Padre, de una manera para poder tener esos fundamentos de nuestra fe bien acimentados en ti. Sabemos que todo lo que hacemos es para ti, para la honra y gloria de tu santo nombre, para entender quién eres tú. Y te pedimos, Abacados, que seas día tras día obrando poderosamente en nuestras vidas, trayendo revelación, trayendo nuestra emuná más firme, más asentada, este Yesod, Padre, inconmovible, y mantenernos siempre fieles a ti, Padre. Te exaltamos y decimos tu precioso nombre por todo lo que haces, lo has hecho y seguirás haciendo nuestras vidas. En nombre de Yeshua. Amén. Ve amén. Bueno, familia, vamos entonces a continuar con la enseñanza. Recordemos que estamos viendo la salvación, pero en el contexto de salvación sabemos que la gracia va de la mano. Va de la mano siempre en el contexto de salvación. No lo podemos nosotros quitar o minimizar. Y es ahí donde nosotros vamos a entender todo el concepto de salvación y la gracia de nuestro Elohim. Déjenme todos estos paneles aquí. La semana pasada estuvimos viendo el concepto de Gesed y aprendimos y estudiamos que tiene que ver con una relación
de convenio, una relación de pacto con el Eterno. Sabemos que en la escritura, en el Tanaj, ese concepto es muy marcado. Es en base a los ejemplos que algunos de los hermanos ustedes dieron hace un momento. Y es claramente como el Eterno maneja el concepto de Gesed, Bemet, misericordia, gracia y verdad, siempre. De hecho, vamos a ver un poquitito más en la escritura. Vamos nosotros a mantenerlo bien en la escritura para poder conectarlo ya ahorita en los escritos del Brit Hadashah. Aquí tenemos las 4 palabras, equivalencias de gracia y misericordia, tanto el Tanaj como el Brit Hadashah. Tenemos de estas 2 palabras en el Tanaj, lo que es todo el llamado Antiguo Testamento. Tenemos la palabra gen, gracia, y gesed, misericordia. Tenemos que son muy relacionadas. Eso es en el Tanaj, ahí están sus equivalentes, ahí están sus números del diccionario Strong. Y tenemos también las definiciones del griego, Haris y el Leos. Me estaba recordando, ahorita tengo aquí un mensaje y ya lo quiero aclarar porque sabemos que todos estamos aprendiendo. Semana pasada, al cierre de la enseñanza, en YouTube está viendo un comentario y se los leo. Voy a meterme en la persona por respeto y dice así. Dice, ¿por qué todo es de la raíz griega? Es una pregunta. ¿Sabía usted que todo viene del hebreo? Qué extraño que se le llame raíz hebrea si hablan del griego. Bueno, creo que mi hermano ha de saber que el Brit Hadashah fue escrito en griego. Tiene un trasfondo hebraico completamente, un 90%. Por ahí unos conceptos griegos insertados en el mensaje. Nosotros, ¿qué hacemos? Siempre conectando las palabras griegas con su original hebreo. Tenemos que hacerlo. No podemos decir que ir directamente al hebreo porque no hay los manuscritos. Entonces, en el estudio de la exégesis que estamos haciendo, muy importante que hagamos las conexiones y las equivalencias griegas a sus respectivas palabras hebreas. Eso es muy importante. Si han estado aquí desde las primeras clases, siempre hemos hecho eso. Siempre hemos conectado, hemos visto las equivalencias y por eso aquí las tenemos en paralelo. Gen, Gesed, con Haris y Leo son sus equivalencias. Entonces, estudiamos la raíz griega. ¿Para qué? Para conectar con el original, que es la raíz hebrea. Pero hoy vamos a ver algo importante respecto a la gracia y la emuná, que el significado que se le va a dar en las cartas son completamente diferentes al significado que hemos visto las últimas 2 semanas respecto a Gesed, Bemet, gracia y verdad, gracia y misericordia. Entonces, para aclarar, y que es sumamente importante eso, mantener los 2 en balance, ir a las palabras, buscar las definiciones y así poder entender el trasfondo hebraico de una traducción, en este caso de griego. ¿Ok? Entonces, repito aquí, tenemos las 2 definiciones, muy importante, anótenlas. Vamos a dejar aquí un segundito más para que tenga esto siempre presente, porque cuando vemos la palabra gracia, tanto en el Tanaj y el Brit Hadashah, en las formas de significado que tiene, puede significar muchas cosas. Puede significar algo o puede significar otras cosas que son diferentes a como el diccionario nos lo dice. Y es así cuando a veces, como decimos ahí, nos enredamos o no entendemos o leemos que se repiten y a veces no entendemos el lenguaje. Pero hoy lo que vamos a tratar de hacer es eso, de ir conectando estas palabras. Entonces tenemos Gen, Gesed, Haris y Leos. Y aquí tenemos sus números Strong para que usted los pueda luego ver y vaya a un diccionario y vea que tiene muchos significados dependiendo el texto, el contexto y la carta o el pasaje bíblico en el que se está refiriendo. Vamos a ver, mis amados, gracia como elemento de salvación. Recordemos una continuación de la semana pasada. Una continuación de la semana pasada. Y pongo el subtítulo, gracia, elemento de salvación. ¿Qué hemos visto? Los que ya hemos estudiado 2 semanas, la salvación es de Adonai. La salvación se ha expresado a través de Mashiach Yeshua, que fue lleno de gracia y verdad, Gesed Bemet, que esa es una palabra compuesta para mostrar el amor del Eterno hacia nosotros y sobre todo a su pueblo Israel y a todos aquellos que quieran ser parte de este pueblo precioso, este remanente.
Siguiendo con los conceptos, vamos a Hechos 15:11. Y miren lo que dice aquí Pedro. Aquí este es Hechos 15, complejo en el sentido del contexto general, todo el capítulo 15, el concilio de Jerusalén, donde se habla de estas personas de una secta farisaica muy extremista, que no solamente era creer en Yeshua, sino tenías que hacer cosas de conversión para tú poder ser salvo. Y ya es algo que más adelante, cuando entremos directamente a Pablo, vamos a explicar más a detalle. En contexto, aquí estamos viendo este dilema que hacemos con esos gentiles o estos conversos que están viniendo de la Emuná hebrea. Y es interesante lo que dice Pedro aquí en el versículo 11. Dice, antes bien, dice, mediante la gracia de Adón Yeshua, creemos ser salvos. Si vamos al 10, mire cómo dice él, dice, ¿por qué? Y parafraseo, dice, ¿por qué estamos tentando al Eterno? ¿Por qué ponemos como una cerviz, una carga? Dice que ni nuestros padres han podido llevar. Ya hablamos de eso, de obras de ley. Yo creo que tengo una definición de qué estamos hablando, que son mandamientos legalistas impuestos por las sectas farisaicas para que la gente los haga, y si tú no los cumples como ellos dicen, entonces no eres salvo. Aquí supuestamente ellos creían en Yeshua, pero seguían diciendo que tenías que hacer todos esos ritos, todos esos elementos de las obras de ley para tú alcanzar salvación. No era necesaria solamente la emuná en Yeshua, sino tenías que hacer lo otro. Ya sabemos que eso es un extremismo y un legalismo en cuanto a lo que se refiere a la Torá. Ahora, cuando nosotros entendemos que obedecemos por amor y obedecemos los mandamientos, entendemos que obedecemos lo que Mashiach nos enseñó, lo que la Torá dice, lo que está escrito en el Humash, en los 5 libros de Moshe. Eso claramente ya nosotros vamos en el proceso, en el tiempo que llevamos estudiando, viviendo Torá, el mandamiento, obedeciendo, porque es parte crucial de nuestra relación con Adonai. Eso no lo vamos a minimizar nunca. Entonces, estamos viendo todos esos elementos que no son nada nuevos, sino que han existido desde el primer siglo, y que hasta el día de hoy todavía algunos sectores siguen todavía como que queriendo llegar a un extremismo. Por eso el ministerio de MC Shalom Internacional mantiene un ministerio de balance, y es lo que el Padre ha permitido llegar donde hemos llegado por su gracia y su misericordia, y para que todos los hermanos que vienen a la emuná hebrea y llegan a tres ministerios puedan obedecer los mandamientos por amor, con entendimiento, y cada vez esforzarse en agradar a nuestro Elohim. Entonces, él dice, la gracia a través de nuestro Adón Yeshua, creemos que somos salvos por la gracia que nos ha dado. Si vamos viendo al mismo Pedro, y voy a ir a textos diferentes, pero en el contexto del mismo autor, ya sea Pedro, sea Pablo. En 1 Pedro 1:9, él dice, obteniendo el propósito. Interesante que aquí tradujeron propósito. Hay otra cita en Romanos donde Pablo dice que el fin de la ley es Mashiach, y ya hemos explicado que ahí debería ser propósito. El propósito de la ley es llevarnos la Torá, llevarnos al Mashiach. Y aquí dice Pedro, obteniendo el propósito, o sea, el fin de vuestra fe, que es la salvación de las almas. Esa es la emuná que tenemos, salvar nuestra alma. Somos salvos por Mashiach, y salvación del alma, ¿qué es? Que Él nos ha redimido y que nos da vida eterna. En el verso 10, miren lo que dice, los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros, inquirieron, escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación. Ya hemos visto que el concepto de salvación siempre ha estado. Vimos ejemplos de la gracia del Eterno desde Génesis hasta Malaquías, y cómo Pedro vuelve aquí a enfatizar que esto no es nada nuevo, sino que los profetas hablaron de esto. Y algunas citas directas, y que hay muchas que podemos ver. Lea Salmos 98 completamente. Vamos a ver algunos versos de Salmos 98 y sobre todo Isaías 52. Cuando tenga tiempo, después que termine la clase, lea Salmos 98, lea Isaías 52 y compare el lenguaje respecto a la salvación y sobre quién es manifestada esa salvación. Sabemos que es profecía mesiánica y que apunta a Mashiach Yeshua. Entonces él dice, los profetas profetizaron acerca de la gracia para nosotros, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación. Salmo 98:3 dice, ha recordado su misericordia y su fidelidad a la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Elohim. Y aquí, como hemos visto en otros
textos anteriormente, siempre va a haber la palabra Yeshua, o en este caso, Yeshuat. Me encanta cómo a veces termina con una G y a veces con una Taf. Y hemos visto la salvación de nuestro Dios, porque sabemos que el mismo Yeshua es el que nos ha perdonado, nos ha traído de regreso al convenio, y que ahora obedecemos sus mandamientos. Aquí vamos a ver que el concepto de gracia, mis amados, abarca muchos sentidos. Seguimos ahí en el capítulo 40. Más bien, vamos al Salmo 40, verso 8. Y también conéctenlo con estas dos citas. Salmo 98, capítulo 98, Isaías capítulo 52. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, oh Elohim mío, me ha agradado. Tu Torah está dentro de mí. Así empiezas. Es hermoso. Lea todo el capítulo. Pero mire lo que dice a la mitad. El hacer tu voluntad. Y hablamos cuál es la voluntad de Elohim. Al guardar sus mandamientos. Ya lo hemos estudiado. Yeshua dijo: el que hace la voluntad de mi Padre. Cuando vengan a preguntarme, Señor, hicimos eso. Si tú no hiciste la voluntad del Padre, en otras palabras, guardaste los mandamientos, la Torah, no hiciste la voluntad del Eterno. Y ya sabemos lo que va a suceder con esas personas. El hacer la voluntad de Elohim es lo que Él desea siempre hacia sus hijos. Tener su Torah dentro de nosotros. En el verso 9 dice: he proclamado las buenas noticias. Interesante que habla del concepto de la Besorá, la Besorot. Las buenas noticias de justicia delante de la gran congregación. No refrené mis labios. He aquí, oh Adonai, tú lo sabes. Ni encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Dice: he proclamado tu fidelidad, o sea, tu emuná, y tu salvación. No he ocultado tu misericordia y tu verdad. Gesed Bemet, usa el mismo concepto que vimos la semana pasada, ante la gran congregación. Tú, pues, oh Adonai, no retengas de mí tus misericordias. Y vuelve a enfatizarlo, pareciera que es redundante, pero lo marca 2, 3 veces. Y tu fidelidad y verdad. Hatzeja Bamitja, me guarden siempre. Aquí hay el concepto de Gesed, Hatzeja en la raíz Gesed, y Bamitja, que viene de la palabra de Emet, de Emuná, lo que está firme, estable. En esto es lo que el salmista nos está diciendo, que es las buenas noticias. Este es el mensaje del evangelio que Pablo, Pedro, Juan y todos los demás lo siguen replicando en el Brit Hadashah. Cuando vemos ese concepto, Hasdeja Bamitja, que es similar a Gesed Bemet, aquí hablamos de una palabra compuesta que significa tu fidelidad al pacto. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Gesed Bemet es fidelidad al pacto. El Eterno es fiel con nosotros somos los infieles. Aún así, pese a nuestras debilidades, pese a nuestras inconsistencias, incluso irnos al extremo de ser rebeldes, Él siempre va a mantener su gracia en nosotros y va a permitir que vamos en Teshuvah para regresar a Él y volver a cumplir su palabra. Es lo que el Padre día tras día anhela de cada uno de nosotros, que obedezcamos, que guardemos sus preceptos, porque sabemos que gracias a su excelentísima gracia, como dice la canción, su sublime gracia, hemos recibido este regalo de salvación que nos trae Mashiach Yeshua. Dicho esto, vamos ahora a Brit Hadashah. Recordemos, estamos conectando las palabras. En Romanos 1:5 dice, por medio, Pablo empieza el capítulo 1, el verso 4, que es a través de Yeshua, el ungido, el que vino en carne, que fue resucitado, dice, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado del llamado, llevar el mensaje para obediencia de la fe. Interesante es este concepto, obediencia de la fe. ¿Obediencia a cuál fe? ¿Cuál fe se está refiriendo? Entre todos los gentiles por su nombre. Vemos que Pablo en su contexto general de la carta de Romanos habla de una audiencia judía que estaba viviendo en Roma y los gentiles que estaban ahí y en ciertas partes los exhorta fuertemente respecto a quiénes son ellos, su salvación y los mandamientos. Pero dice, no solamente este mensaje es para ustedes, sino también a todos aquellos, los gentiles, que los que creen en el nombre de Yeshua, se bautizan, empiezan a guardar mandamientos, van a ser justificados por él. Es el mensaje que él trae. Verso
capítulo 16, 26, más adelante, usamos el mismo lenguaje. Dice, pero ahora ha sido manifestado y por medio de las escrituras proféticas, sabemos que escrituras proféticas, sabemos que él se refiere al Tanaj. Recuerde, siempre va a citar el Tanaj. Siempre en todas sus cartas, cuando haga un comentario, un midrash, siempre va a traer ya sea la Torá o los profetas o los salmos. Dice, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Cuál es la obediencia a esa fe? ¿Cuál es esa emuná? Que sabemos que fe, pistis, vamos a verlo ahí, tiene que ver con la palabra hebrea emuná, fidelidad, fieles, obedientes. Esa es la fe activa. La fe hebrea tiene que llevar a cabo la obediencia al Eterno. ¿Cuál es la obediencia de la fe? ¿A qué fe tenemos que obedecer? Efesios 2:1 dice, y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de desobediencia, que lo vemos claramente hasta el día de hoy en el mundo. Sabemos que todos los hijos de desobediencia, claramente lo dice, que desobedecen la palabra, la Torá, los mandamientos, por ignorancia, por pecados, por ataduras, por maldiciones generacionales, etcétera. Todo eso lleva a estas personas a que estén en desobediencia. Y le está diciendo, ustedes así estuvieron un tiempo, así creo que la mayoría en algún tiempo estuvieron alejados del Eterno en el mundo. Dice, entre los cuales también todos nosotros en este entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Con ese hijos de ira, ¿qué quiere decir? No tanto que éramos como que de carácter fuerte o tuviéramos la ira por él, sino que íbamos a recibir la ira por ser hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Aquí lo va a aclarar él a continuación. Dice en el verso 4, pero Elohim, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Mashiach. Y aquí enfatiza, por gracia habéis sido salvados. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Elohim o regalo de Elohim. Repito, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Concepto hebraico, por gracia hemos sido salvados a través de Yeshua por medio de la obediencia a los mandamientos. Y esto no es don de vosotros, es don de Elohim. Él nos dio ese regalo. Nosotros obedecemos porque la gracia y la fe se conectan en el mensaje que Pablo nos está trayendo, y adelante vamos a profundizar más en esto. No por obras para que nadie se gloríe. Vimos que si usted guarda mandamientos y se empieza a justificar por los mandamientos, ahí mismo lo dice, nadie será justificado por obras de ley, solamente por la fe en Yeshua. Eso ya quedó claro. Porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para obras buenas. Tenemos que obras buenas hacer lo que la Torah dice que es correcto a través de Mashiach, porque está diciendo creados en Mashiach para obras buenas, no para ti, sino es a través de Yeshua, los cuales Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Es interesante, aquí vuelve a conectar con la Torah y los profetas. Solamente tenemos dos ejemplos ahí. Dice que el Eterno preparó de antemano estas obras buenas para que nosotros camináramos, en otras palabras, camináramos en ella. ¿A qué se refiere? Se llama Deuteronomio 5:33, anótelo. Luego lee Isaías capítulo 2, 3 a 5. Dice que el Eterno, Deuteronomio 5, dice que Él quiere que andemos en sus caminos, que el Eterno nos ha dado un camino de vida para que nos vaya bien, para que prolonguemos la vida. En Isaías 2, 3, 5 se nos habla que los pueblos vendrán sobre ese camino, que va a llevar al monte de Adonai, y que en ese camino marcharán, porque dice que de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. Son unos ejemplos
de esos caminos de los cuales el Eterno ya nos dio, esas obras buenas que son los mandamientos, para nosotros caminar en ellos. Proseguimos. Hasta aquí creo que estamos entendiendo, y recuerda, eso conecta. Si usted, como dice un hermano que entró hoy, si ve esta clase, pues tiene que ver las 2, 3 pasadas para ir entendiendo el contexto, cómo vamos desglosando los conceptos. Aquí estamos viendo gracia como elemento de salvación. Pero aquí vamos a hacer un cambio en sentido de la explicación. Ya queda claro lo que Pablo dice, creo que lo hemos captado, creo que es muy directo como él lo expresa, pero vamos a ir a ver otros conceptos muy importantes. Gracia como medio de salvación. Vemos que la palabra gracia, que es la palabra charis que mostramos al principio, se usa más de 156 veces en los escritos del Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Pablo es el que más usa esa palabra. En los escritos de Pablo, Lucas también lo menciona. Lo que vamos a leer, Pablo escribe, por gracia somos salvos. Y Pedro dijo en la conferencia de Jerusalén, creemos que por la gracia de Yeshua seremos salvados. Lo acabamos de leer. Es apropiado, mis hermanos, que echemos un vistazo más de cerca a la gracia para tratar de entender lo que significa la palabra en los escritos del Nuevo Testamento, su contexto cultural. Sumamente importante. ¿Por qué? Algo que yo decía hace 2 semanas. Cuando uno escucha la palabra gracia, la gente va a dar su definición por lo que ha escuchado, lo que ha visto, el libro que ha leído, el sermón que le han dicho, la doctrina que le han dicho. Recordemos, hay doctrinas de gracia, dispensaciones de gracia, conceptos de gracia y todo eso, como decía la semana pasada, es una desgracia. ¿Por qué? Porque nos aleja del concepto bíblico en el Tanaj, cómo tiene que ver con una relación de pacto y convenio estrecho con el Eterno para obedecer sus mandamientos y cómo conecta en el contexto que Pablo nos los presenta en sus cartas. Si vemos hoy, gracia se usa principalmente como una palabra religiosa que se escucha solo en círculos cristianos. Por ejemplo, a menudo escuchamos la palabra gracia usada como calificativos, tales como gracia inmerecida, favor inmerecido, gracia general, gracia especial, gracia que justifica, gracia santificante, gracia preveniente y gracia irresistible, por mencionar algunos otros. Sin embargo, muchos de estos calificativos se refieren y no provienen directamente de la Biblia, sino de las tradiciones teológicas de varias denominaciones, todos conceptos dogmáticos, dependiendo tu denominación, tu sistema de creencias, independientemente de qué línea cristiana vengas, pues ellos te van a explicar la gracia a como ellos lo han entendido y como les han enseñado y pasa de generación en generación. Esto ya lleva siglos que de significados del concepto de gracia que se van acumulando y que no pueden realmente coincidir con la intención de los escritores del primer siglo. Imagínense, ahorita vamos a tratar de transportarnos 2000 años atrás y entender el concepto de gracia como Pablo nos los está trayendo. En el mundo grecorromano del primer siglo, no se pensaba que las personas fueran iguales. Eso es gracia en el primer siglo. Y que cada persona tuviera los mismos derechos. Eso es como en el mundo grecorromano, en el cual todo el entorno bíblico, desde la época de Yeshua y más adelante, los 100, 200 años después, era cómo se manejaba este concepto sociocultural. Aunque a veces se otorgaban derechos a ciertos grupos, estos fueron ignorados regularmente en la sociedad del primer siglo. Por ejemplo, un dueño de esclavos romano, que era muy común, habría pensado que era absurdo que su esclavo tuviera derecho a la vida o a la felicidad, ni hablar de la libertad. Una vez que lo compraba, era esclavo de por vida. Y es en este contexto, mis hermanos, es en el cual el apóstol Pablo nos habla del concepto de gracia. Eso es sumamente importante. Vea el subtítulo, gracia en el primer siglo. Vamos a transportarnos allá. Muy básico porque es hablar del tema de gracia en ese contexto cultural es profundo. Voy a tratar de simplificarlo y que podamos entenderlo para que cuando leamos las cartas de Pablo podamos identificar ese concepto de gracia que él maneja mucho, en qué parte, sobre todo lo que es la carta a los romanos y a los gálatas, donde es muy marcado.
En contraste con nuestra perspectiva moderna, las sociedades antiguas funcionaban según un modelo de patrón cliente. Eso es como la sociedad greco-romana se manejaba. Es una forma cultural y de gobierno que ellos tenían, en el que un patrón otorgaría favores. Un patrón viene siendo un patricio, una persona de alto rango. Ustedes han visto a Yeshua greco-romano, que tiene como una cosa aquí roja cruzada, como lo pintan mucho. Lo tienen vestido como de patricio, como si fuera un greco-romano. Y sabemos que ese Yeshua histórico y el Yeshua hebreo no es de esa manera. Lo han pintado de una manera diferente. Entonces, esta persona que tenía poder, autoridad, dinero, posición, se prestaba para otorgar favores a clientes que a su vez estarían en deuda con él. Aquí pueden ser ya personas plebeyas como la clase media que existía en Roma, o inclusive ya favores a personas ya como esclavos o personas más repudiadas por la sociedad. Él mostraba ya el concepto de gracia dependiendo a quién lo quería dar. Esta persona, con una autoridad, poder y posición, daba regalos que se conoce como favor. Y este cliente, el que recibía ese favor, tenía una deuda con él. Aunque fuera solamente el agradecimiento, vemos que el mundo de los autores y lectores del Nuevo Testamento era uno de los que el mecenazgo personal era un medio esencial para adquirir acceso a los bienes, encontrar protección u ofrecer oportunidades de empleo y progreso. Por ejemplo, Séneca, filósofo y estadista romano, escribió sobre esto y dijo que el dar y recibir favores era la práctica que constituye el vínculo principal de la sociedad humana. Y vean que ese concepto viene del mismo Tanaj, porque sabemos que Shpat Bet Tzedakah es un concepto de eso, de dar. Por eso Pablo lo menciona, o en los escritos evangélicos. De gracia recibimos, dar de gracia, porque fue un regalo del Eterno. Entonces aquí vamos tomando ya el sentido de algunos pasajes en cuanto a este contexto cultural. En aquellos tiempos había un acceso limitado a los bienes. Por ejemplo, la propiedad, en las riquezas y el poder se concentraban en manos de unos pocos, similar a lo que sucede hoy en día en la actualidad. Y como resultado había una gran desigualdad entre ricos y los pobres. Los tipos de beneficios que se buscaban de los patrocinadores dependían de las necesidades o deseos del peticionario. Podía incluir lotes de tierra, distribución de dinero para iniciar un negocio o incluso la promoción, un cargo gubernamental o en el ejército. El acceso a estas cosas era a través de una conexión personal en lugar de canales regulados por leyes y legislaciones, como existe actualmente en la mayoría de las democracias occidentales. Entonces se daban beneficios a personas, a ciudades, a gobiernos, pero ellos tenían que dar a cambio algo. Inclusive en Judea del primer siglo, con el Imperio Romano, podemos ver claramente eso, ¿no? Ellos hicieron calles, ellos hicieron acueductos, entonces ya ellos tenían que estar de cierta manera en un sentido de reciprocidad en darles algo. Sabemos que ahí era el tax, era el impuesto que se le daba al César y otras cosas para ellos dar agradecimiento por haber ayudado, ¿no? En este caso, a que mejorara las condiciones de los pueblos o las ciudades. Es un ejemplo en cuanto al concepto de gracia. Mire cómo se está tornando. Seguimos. Vemos que la sociedad se organizaba y operaba sobre la base de dar y recibir favores. Para prosperar en cualquier proyecto, el cliente necesitaba los recursos que solo un mecenaz, que quiere decir patrocinador, podía ofrecer. Un mecenaz es una persona que tenía dinero, posición, y buscaba a alguien que le pudiera patrocinar y darle algo. Dice que el otorgamiento de tales casos se llamaba favores. Aquí donde podía tener una conexión con cuando decimos que gracia es un favor inmerecido. Puede ver la conexión, vamos a ir viendo eso, que es nuestra palabra en los escritos apostólicos para gracia. Entonces cuando usted veía la palabra charis, gracia, en ese contexto, era un favor que se le otorgaba a alguien por un superior a una persona inferior. En este caso, el patrón, por su parte, se beneficiaba de la lealtad y el honor del destinatario que recibía su favor. Eso es sumamente importante. Repito, el patrón, por su parte, se beneficiaba de la lealtad y el honor del destinatario que recibía su favor.
Pablo está haciendo esta misma comparación con lo que hizo Yeshua con nosotros. Vamos conectando, vamos viendo. Hemos recibido la gracia a través de Yeshua. Él nos ha rescatado, Él nos ha dado vida eterna, nos ha dado salvación. Y ahora nosotros necesitamos mantener una unión de lealtad con Él. El cliente debía mostrar reciprocidad con su patrón. He recibido un favor, regalo que cambiaría su vida. Y lo que el Eterno nos pide cuando nos dio la salvación, nos perdonó nuestros delitos y pecados. Ahora nosotros tenemos que tener reciprocidad. Cuando hablamos de reciprocidad, hablamos de un vínculo de obediencia, de que cualquier orden que te diera ese amo, ese patrón, tú tenías que obedecer. Más si te había dado un beneficio, más si te había ayudado, te había sacado de la pobreza, te había ayudado con un negocio, te había ayudado a construir una casa, un pozo, lo que haya sido. Tú tenías una deuda con él de agradecimiento y en su momento tú tenías que ser recíproco. Aunque él no te lo pidiera, tú tienes que mostrar reciprocidad, lealtad, respeto a esa persona por ese favor que es la gracia que cambió tu vida. En consecuencia, vemos que la palabra gracia era bien conocida y se entendía dentro de este marco sociocultural. El mismo filósofo Aristóteles dijo que la palabra gracia, griego charis o charis, podría significar, y conecte con lo que vimos la semana pasada en las definiciones, benevolencia, en el sentimiento que incita a un favor, el favor otorgado, la gratitud que se siente el destinatario. En otras palabras, la palabra gracia se usó para el sentimiento de benevolencia, es decir, el acto benéfico y la respuesta a ese acto. Curiosamente, vemos que los escritores de Brit Hadashah usan la palabra en todas estas formas. Entonces, cuando vamos a ver la palabra gracia desde los evangelios hasta las cartas apostólicas, hay que ver en qué contexto están usando la palabra gracia, si es en el contexto cultural, si es en el contexto conectado con la palabra gen o gesed del Tanaj, o si tiene que ver ya más con un contexto cultural. No se asuste, a veces eso pareciera tan complejo, pero cuando uno entiende el texto, lee los capítulos y ve la palabra gracia insertada, uno automáticamente entendiendo esto va a poder asociarlo de la manera correcta. Para los moralistas griegos y romanos, la gracia debe encontrarse con gracia. Es decir, el favor debe dar lugar a favores recíprocos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, la pistis, emuná. Y esto no es nosotros, es regalo de Elohim. De hecho, los regalos siempre deben ser recibidos con gratitud. ¿Cuál es el mayor regalo que nos ha dado Mashiach? La vida eterna. Recordemos, salvación progresiva. Guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Obediencia, compromiso. Caminar, avanzar, sin importar la prueba de la situación. Tenemos que mantenernos fieles y firmes al convenio. No se esperaba que la respuesta a una gracia fuera exactamente proporcional, ya que una respuesta no es un pago. Sin embargo, se esperaba una respuesta de quien recibía una gracia. Y esto traía, escuchen bien, gloria y honra al patrón que la daba. Si la gracia recibida no inspiraba tal respuesta, era peor que desperdiciada, y que tanto el benefactor como el destinatario eran deshonrados. Eso se conoce como caer de la gracia. Ahora, cuando Pablo usa este concepto, cayeron de la gracia, usted va, uy, ahora estoy entendiendo. Dios nos dio salvación, obedecemos a Él, nuestra fe en Él, obedecemos mandamientos, pero no el mandamiento estricto de la legalidad de la ley, sino que obedecemos a Yeshua, seguimos el Evangelio. Y ahora sé que si yo no me mantengo en estos parámetros, ¿qué pasa? Se pierde el honor, se pierde, hay deshonra. Y eso es interesante porque ese concepto también lo hemos muy marcado en las cartas, sobre todo de Pablo. Yo creo que ya vamos conectando y digo, caer de la gracia. Ahora ya cuando vea que Pablo dice caer de la gracia, ahora tengo ya más idea clara de lo que él está refiriéndose, usando un concepto cultural del primer siglo para enseñarnos un mensaje espiritual. Amén. Estoy leyendo mucho porque es
tenemos que irlo bien. Ya queda grabado, repasamos, vemos el video y no se preocupe. Vamos a ver otros conceptos. Vamos cerrando aquí. En el mundo grecorromano del primer siglo, los benefactores mostraban su beneficencia, su gracia, de dos maneras principales. La primera era mostrarían favor, o sea, gracia de manera general al utilizar sus propios recursos para bienestar público general. A veces patrocinaban un pueblo o proyectos particulares como la construcción de carreteras, ya lo mencioné, puentes, teatros y obras públicas, y también repartirían pan a los necesitados. En segundo lugar, mostrarían favor, gracia a un individuo o grupo de individuos en particular, el cliente o los clientes. Estos pueden recibir nombramientos para el poder político o militar, fondos para establecer una entidad comercial o algún otro proyecto patrocinado por su benefactor. En algunos casos especiales, un benefactor también puede invitar al cliente a formar parte de la familia del benefactor y el heredero de todo lo que tiene. En el segundo significado o la manera principal del concepto de gracia, podemos ver también claramente el mensaje de Pablo. No solamente es el regalo de la gracia del Eterno, sino que a través de la gracia, como el mismo lo dice en Efesios, nos hace pertenecer a la familia de Dios. Nos hace que nosotros en algún tiempo éramos gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel, pero a través de Mashiach hemos sido acercados, somos coherederos con los santos. Usa el concepto de que nos ha llevado a lugares celestiales en el sentido de que ha transformado nuestra vida espiritual. O sea, mis amados, no solamente recibir la gracia y el perdón y favor del Eterno para salvación, sino que todos los beneficios de tener un estatus de nivel superior. Los que somos llamados, como dice la palabra, hijos de Elohim, su pueblo especial, un pueblo Kadosh. Entonces, imagínate el beneficio de esa persona o personas a recibir la gracia de su patrón, podían llegar a tener una posición de estatus mayor, y que inclusive si esa persona no tenía herederos, él podía otorgar todas sus herencias, bienes, posiciones a esa persona que le dio su gracia. Ahora entendemos el regalo de la gracia que el Eterno nos da. Ser llamados hijos de Elohim. Yeshua nos vino a mostrar esa gracia. Por esa gracia fuimos salvados y por esa gracia nos mantenemos fieles, porque la bendición, repito y reitero una y otra vez, mayor que nos ha dado es el regalo de la vida eterna por la fe en Yeshua nuestro Mesías. Ya lo dije la semana pasada y creo que fue fuera del en vivo cuando conversamos con hermanos. El día que desplacemos a Yeshua, mis amados, por el conocimiento, por conceptos o por volver a los conflictos que había en los primeros 4 siglos en identificar y definir quién era Yeshua en el concepto de salvación, estamos perdidos. Todo lo que hacemos por Él y para Él, por medio de Él, porque Él hizo todo, fue creado por Él, Él es el primogénito, Él es el Rey, Él es el Redentor, Él es el Salvador, Él es la imagen del Padre. Eso ya lo entendemos. Concepto de Ejad, concepto de quién es Yeshua. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Salvación, bautismos, todo tiene que ser a través de su nombre. Y todos los beneficios que recibimos cuando entramos al pacto. Vale la pena señalar que la fe, en latín fides y griego pistis, que cuando Pablo habla de la fe, y es otro que vamos a ver más adelante, fe y gracia, charis y pistis, son términos muy familiares también en las relaciones patrón-cliente, van de la mano. Entonces usted va a ver gracia y fe cuando usted lo lea, y en un verso que los tenga 2 palabras, usted va a entender el mensaje. La relación es patrón-cliente y tenía como gracia una variedad de significados a medida que el contexto cambiaba de la fe del patrón a la fe del cliente. En un sentido, fe significaba confiabilidad. El patrón necesitaba mostrarse confiable en la prestación de la ayuda que prometía otorgar, mientras que el cliente también necesitaba mantener la fe. Por eso Pablo dice, mantengan la fe. No creen en Yeshua, sino mantente donde estás. Todo lo que recibiste, los beneficios de Él,
Tienes que mantenerte firme en el sentido de mostrar que lealtad y compromiso con el patrón. ¿Quién es nuestro patrón? Yeshua. Y con sus obligaciones de gratitud. ¿Cuáles son las obligaciones de gratitud? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un significado secundario es confianza que se necesitaba para que la relación funcionara. Debe quedar inmediatamente claro, mis amados, que encontramos muchas veces estos conceptos en el Brit Hadashah. Apreciar este uso secular de la palabra gracia nos va a ayudar a comprender el significado realmente de gracia en el texto. Y por lo tanto, si lo separamos, va a seguir causando estos conceptos teológicos que han alejado su contexto original. Imagínense cuántos de ustedes nunca habían escuchado eso, desde hoy vienen y dicen, yo pensé que gracia era un concepto religioso. Yo pensé que gracia era un concepto que sí lo vemos claramente en el Tanaj, muy bien claro, Gesed Bemet, estabilidad, firmes en el convenio, en la obediencia, y que Pablo lo trae de una manera completamente diferente. Sí hay partes donde usa el concepto como está en el Tanaj, pero la mayoría de las veces la va a usar en este concepto. ¿Por qué? Porque su audiencia, un grupo de personas, judíos, gentiles, que estaban viniendo a la fe en Yeshua, viviendo en una cultura así, lo entendían claramente. Entonces nosotros tenemos que transportarnos al primer siglo, entender un poquito de la cultura, las audiencias, todo eso para poder nosotros entender lo que Pablo está llevando a una audiencia que era muy ajena a nosotros. El mensaje es para nosotros, no fue escrito directamente a nosotros, pero es para nosotros también. Entonces es muy importante entender ese concepto. Ahora, cerrando este punto, y ahorita lo vamos a entender más claramente, si quedamos como enredados con este ejemplo de Romanos, usted va a decir, ya lo entendí. Muy fácil, solamente con un ejemplo. Entonces, una pregunta, ley o Torah, gracia, fe, salvación, ¿son todas compatibles? ¿Chocan? ¿Hay antítesis o qué hay? No, todas van de la mano. Todas son como ese cordón, esa cadena que no debe romperse. La Torah, tenemos la Torah, hemos recibido la gracia del Eterno, ahora tenemos la obediencia en la fe de Mashiach, en la cual recibimos salvación. Todas estas son compatibles. Si hacemos la pregunta, ¿hemos sido rescatados para qué? Para el concepto que teníamos antes, y para los hermanos de Hayesot, sobre todo, que la semana pasada terminó la clase y yo subí un video ahí y le dije, mira, un ejemplo de cuando no entendemos la gracia del Eterno. Y hay una persona ahí muy conocida y decía, yo puedo comer de todo porque estoy bajo la gracia. Y aparte dice que es judío, y sí, judío, hasta descendiente de Leví. Pero tremendo, ¿no? No está la revelación en la Torah, aunque supuestamente vienes de familia judía hebrea. No estamos criticando al hermano, solamente entendiendo aquí constructivamente que cuando no viene la revelación del Ruach, cuando es pura religiosidad y como dice misma palabra, hacemos de la gracia libertinaje, decía esta persona, yo puedo comer de todo porque estoy bajo la gracia. Entonces, si hemos sido rescatados, liberados del pecado, entonces, ¿de qué sirve guardar los mandamientos? No tiene sentido. Y estamos a ver, claro, mismo Pablo dice, donde no hay, si ya no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué quiere decir? Que si quitamos la Torah, tampoco hay pecado. Entonces, si decimos que no estamos bajo la ley, que la ley ya no, entonces no hay pecado, haga lo que quiera. Y sabemos que no es así, porque usted lo puede ver diariamente, el pecado, la decadencia, la inmoralidad, perversidad, todo lo que la sociedad cada día se está llenando más de eso que está llegando ante los ojos de Elohim, y que eso va a traer, sabemos, juicio al mundo, pero redención para los hijos de obediencia. La obediencia, mis amados, es igual a la prueba de amor y fidelidad al pacto. Muchas veces vamos a seguir escuchando argumentos que no hay que ponerle mucha importancia a la ley. Sabemos que si no guardamos los mandamientos para ser salvos, somos salvos por la gracia de Yeshua. Eso ya es clarísimo. Pero no tenemos que
ir ahorita a Romanos 6, 14 y 15, porque es un texto muy conocido. De hecho, es uno de los videos de Romanos 6, 14. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta es uno de los videos más vistos del Pastor Diego en el mensaje comercial ahí, porque pareciera que es tan fácil de entender, pero si no entendemos todo este bagaje de mandamientos, pactos, convenios, fidelidad, emuná, no vamos a entender realmente las cartas de Pablo. ¿Cómo Pablo expresa el concepto de Romanos 6? Precisamente Romanos 6, 14 en adelante. Vamos a plantearlo de esta manera. Una de las formas también como se mostraba la gracia en el primer siglo era a través de comprar esclavos. Sabemos que la mayoría del tiempo de esos patricios romanos, los esclavos los compraban ¿para qué? Para que fueran a servirle a su casa, para llevarlos a los campos, a lo que sea. Ellos tenían que obedecer. De cierta manera ellos mostraban su gracia a estos esclavos. Aquí podemos aplicar los conceptos que vimos la semana pasada y al principio en los ejemplos que dejamos de tarea. ¿Cómo el Eterno nos ve? ¿Cómo estábamos nosotros cuando vivimos una vida de pecado? Recordemos el concepto de esclavitud, de pecado. Pablo lo conecta con la esclavitud del primer siglo. Aquí podemos ver una ilustración dramática de la doctrina del derecho de gracia que se ve en la historia de ventas, subastas de esclavos. Aquí podemos ver cómo una persona estaba encadenada, que representa el pecado. Venía una persona con una autoridad, con dinero, con una posición, y le otorgaba su gracia. Y esta persona era libre. ¿Y cómo podemos dar un ejemplo? Cuando estudiar el tema, no sé si sea cierto, es una historia, se cuenta que, así como en el primer siglo, y sabemos todavía, ¿no? Hace algunos cientos de años, sobre todo en las Américas, la trata de esclavos, sabemos de sus hermanos que venían de África y cómo los traían a las Américas. De hecho, en películas muy buenas respecto a eso, que muestran, ¿no? cómo los trataban. Y se habla de una historia, simplificándolo y haciendo un ejemplo con esta imagen, allá en Nueva Orleans. Dice que dos hacendados fueron ilicitados de un viejo esclavo que no dejaba de gritar, que era muy rebelde, y que cada vez que lo tenían en subastas, él se ponía muy agresivo. Se dice que uno de los personas ganó la licitación y tomó al esclavo para llevárselo a su casa. Lo subió a su carreta y durante el viaje el esclavo, desafiante, como se la pasaba gritando todo el tiempo cada vez que lo ponían para venderlo, él le dijo que él no iba a trabajar para él. Cuando llegaron allá a la hacienda, listo para llevarlos al trabajo, sucedió algo diferente. El patrón, el dueño, le quitó las cadenas y le dijo: usted es libre, debe irse, ya no eres esclavo. Yo te he comprado para darte libertad. Aun que te veas tú arrogante, estabas en la esclavitud, aunque eras una persona muy ruda, una persona que te gustaba inclusive que te azotaran por tu desobediencia, tu gritería y no someterte, aún así tuve misericordia de ti y por eso te compré, solamente para darte libertad, no para tenerte como un esclavo. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Cómo fue su reacción? Según la historia, este esclavo cayó a los pies de su amo y le dijo: mi amo,
Señor mío, te voy a servir para siempre. He sido arrogante, he sido soberbio, aunque yo esté aún he estado en esclavitud, tú me has otorgado el regalo de la libertad. Y ahora quiero servirte para siempre. Y en ese contexto, que soy en América, con el contexto que, igual que el primer siglo, sabemos que el mensaje es el mismo. La mayoría del tiempo las personas esclavas tenían que servir en la casa del amo, en lo que él dijera, escuchar la voz de su amo, ser obedientes, en lo que el amo les pidiera. Pero en el ejemplo de esta historia, ¿qué hizo el amo? Le dio la libertad. Eres libre. Pero esta persona, por haber recibido la gracia de su amo, se arrepintió de su forma de ser. ¿Y qué dijo? Yo quiero servirte. De esa misma manera, mis amados, todos nosotros estábamos sometidos a la esclavitud del pecado. Estábamos condenados a la muerte. Posiblemente esa persona ya también iba a ser condenada a muerte por ser rebelde, por ser gritona, por rebelarse. Y es ahí donde nosotros, teniendo la esclavitud del pecado, la condenación y la muerte eterna, viene Mashiach, nos muestra su gracia. Él pagó el precio con su sangre para asegurar nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Ahora Él nos dice, eres libre, pero eres mi siervo. Hemos escuchado en las últimas semanas de ser siervos de Mashiach, esclavos de Mashiach, así como se identificaban todos. Yeshua dijo, el siervo debe ser fiel, servir a su amo. Es un concepto que lo vemos muy marcado en la Escritura. Todos nosotros hemos sido rescatados a través de Yeshua y debemos caer a sus pies y decir, Señor mío, amo mío, te amo por lo que hiciste por mí. Te voy a servir por el resto de mi vida. Soy tu siervo, soy tu esclavo, como lo quieras decir. Porque Él te ha dado su gracia y el regalo de la vida eterna. Cuando vemos esos conceptos culturales, cuando vemos este ejemplo y con la historia que le mencioné, ahora tiene más sentido lo que vemos aquí en este famoso texto de Romanos 6:14. Yo hago lo que quiera porque estoy bajo la gracia. Convierto la gracia en libertinaje. Y aquí ya viendo todos esos conceptos, teniendo ya una idea del concepto cultural y cómo Pablo lo aplica en sus cartas, ahora va a tener sentido y con una exégesis correcta, no solamente la carta a Romanos, sobre todo capítulos del 1 al 7, 8, sino todo el mensaje de la emuná, la fe y la gracia en el Brit Hadashah. Si vamos a Romanos 6:14, entendiendo ya esto, Pablo hace una pregunta, dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, aquí está una afirmación, pues no estás bajo la ley, y énfasis mío, bajo ley, ¿cuál habla? Del pecado, porque usted lee todo el capítulo 6, habla de que éramos esclavos del pecado, sino bajo la gracia. Pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley del pecado? Quiere decir, porque ya has sido librado de la esclavitud del pecado, ¿vas a seguir pecando? Ahora estás bajo la gracia de Elohim. En ninguna manera. Y aquí él lo aclara. Verso 16 dice, ¿no sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle? Y aquí lo está diciendo él, haciendo el mismo contexto de gracia. ¿No sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Y a quién obedecemos? Sea el pecado para muerte. Si seguimos el pecado vamos a morir espiritualmente. Tal vez físicamente, no sabemos. No vamos a ir alejando de la gloria de Elohim, por cuando todos los pecados están destituidos, alejados de la gloria de Elohim. O sea, dice, de la obediencia a los mandamientos para justicia.
¿Sabemos por qué la obediencia? Porque cuando hablamos de obediencia, la única obediencia, la emuná y la fe es en los mandamientos para justicia en quién, en Yeshua. Dice, pero gracias a Elohim, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, y libertados del pecado, viniste a ser ¿qué? Siervos de justicia. Teniendo todo esto, mis amados, ese concepto y lo que Pablo está diciendo aquí a la audiencia de Romanos, queda claro su mensaje. Estamos bajo la gracia de Elohim. Gracias, Padre, por esa gracia, sublime gracia que nos has dado. Ahora obedecemos. Somos esclavos de Mashiach para justificación. Somos siervos de la justicia, ya no más del pecado. Ahora obedecemos por agradecimiento a aquel que nos miró con agrado y hermosura, sin importar nuestra condición espiritual, sin importar si de vernos como esas imágenes de esos esclavos, todos semidesnudos, sucios. Aún así, el Eterno nos muestra su gracia y dice, yo te quiero, yo te voy a rescatar, yo quiero que tú me sirvas a mí, yo te voy a sacar de tu pasado, de tu pecado, de tus cadenas, y ahora te traigo a ser parte de mi casa. En la casa el esclavo obedecía, y si el esclavo obedecía a su amo, se le daba mayor privilegio, mayor honor, inclusive podía heredar, como vimos en los ejemplos, todos los bienes de su amo. Ese es el amor del Eterno para cada uno de nosotros. En Romanos 4:13 tenemos justicia, la fe por justificación por obediencia. Aquí estamos hablando del contexto, Pablo capítulo 4, de la fe de Abraham. Dice en el verso 13, porque no mediante la Torá fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que él era el heredero del mundo, sino mediante la justicia de la fe. Hablamos con lo que dice Hebreos. Todos los héroes de la fe, Hebreos 11, no me recuerdo. Todos hicieron algo, creyeron en Elohim, le fue contado por justicia. Aquí Abraham creyó en Elohim, le fue contado con justicia, pero después que obedeció todo lo que el Eterno dijo, todo absolutamente, mediante la justicia de la fe, porque si los que son de la Torah son los herederos, vana ha sido la fe y eliminada la promesa. ¿Qué quiere decir? Que sí hay que guardar los mandamientos, porque aquí ahora tengo una comparación con el pueblo, con sus contemporáneos, con los judíos, con aquellos que guardan la Torah. Pero dan diciendo que si nosotros hemos creído en fe en Yeshua, también somos coherederos de esa promesa. Porque la Torah produce ira, pero donde no hay Torah tampoco hay transgresión, lo que mencionaba hace rato. La Torah produce ira, ¿en qué sentido? Del castigo de la Torah. Las maldiciones de la Torah, los castigos por la desobediencia. Y dice, donde no hay Torah, tampoco hay transgresión, que quiere decir, tampoco hay pecado. Entonces, ¿hoy hay Torah? Claro que sí, porque vemos que hay pecado. Hay gente que inclusive dice y predican que ya no hay pecado, que eso ya Yeshua después de resucitar lo quitó. Y bueno, yo creo que ¿en qué planeta viven? Que la transgresión del pecado cada vez es mayor. Como en los días de Noé, como en los días de Lot, como dice Yeshua. Así será su venida. Para eso necesitamos la Torah, para que nos instruya en justicia y nos lleve al Mesías Yeshua. Por eso es por fe, para que sea por gracia. Ahora vemos una frase que combina las dos y usted va a entender a lo que ya hemos visto ahora. Por eso es por fe, por obediencia, para que por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para los que es de la ley, los de la Torah, o sea, aquellos que están en pacto, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como dice Gálatas, Yeshua nos introduce a pertenecer al linaje de Abraham y herederos a todas las promesas y a todas las bendiciones. Aquí no está minimizando a ningún lado, está diciendo todo lo que hacemos es por la justificación y la fe en Yeshua, nuestro Mesías.
Aquí dos palabras, fe, que es la palabra griega pistis, y tenemos la palabra gracia, que es charis. Curiosamente, vemos que la respuesta adecuada al regalo, gracia, charis, de un benefactor se describía en términos de fe o lealtad, fidelidad, pistis, emuná hebrea. Esto es lo que el Padre quiere. Decimos, tenemos fe, vivimos por fe. Usted lo va a entender que en contexto, Pablo, aunque hay un trasfondo greco-romano aquí, siempre te va a llevar a la emuná hebrea, que es obediencia. Y lo podemos ver en la palabra fistis. Usted va a la palabra fistis y lo va a conectar con emuná, con shema, obedecer los mandamientos del Eterno. Aquí vamos a ver que el contexto del patronazgo, la fe de un cliente se entendía como la expresión de confianza en la capacidad del patrón para proporcionar el beneficio, así como la lealtad al patrón por proporcionar el regalo. Cuanto mayor sea el regalo, mayor será la obligación del cliente de dar la respuesta adecuada. Lo he dicho como 20 veces. ¿Cuál es el mayor regalo que nos ha dado el Eterno? La vida eterna por la fe en Yeshua, la salvación. Ese es el mayor regalo que nos ha dado. No importa, mi hermano, lo que esté pasando el día de hoy, lo que suceda mañana, pase lo que pase. El día que el Padre nos mande a llamar, el día que vayamos a descansar o pasemos después del tiempo que viene, la salvación ahí va a estar siempre y cuando creas y confiesas en Yeshua como tu Elohim, como tu Adonai, como tu Salvador. Ese es el mayor regalo y por eso más obligación tenemos de guardar los preceptos, porque es el regalo de la vida eterna que nadie te lo daba, ni los dioses grecorromanos, ni nadie todo lo que creían en el primer siglo. Era toda la carne en el tiempo de hoy, como hoy en día, que la gente se enfoca en el materialismo, disfruta la vida, que mañana te mueres y ya se acaba. No, para nosotros, una vez que descansemos, viene el inicio de la eternidad, el Olam Jabá, el mundo venidero. Así que lo creyeron todos ellos. Justicia, fe, justificación por la obediencia. Voy cerrando. Así vemos los autores del Nuevo Testamento de Brit Hadashah van a utilizar y desafían este sistema de beneficencia humana al describir a Adonai como el benefactor supremo cuyo regalo, o sea, gracia de salvación, se otorga a la humanidad como sus clientes. De lo que se espera que respondan con fe, que se expresa en confianza, lealtad y obediencia. Vemos los autores del Nuevo Testamento de Brit Hadashah, la salvación no es tanto un regalo gratuito otorgado a la humanidad así, sino que la muerte y la resurrección de Yeshua ofrece a la humanidad un regalo inestimable que no puede ser ganado debido a su valor incomparable. La única respuesta adecuada a este regalo es aceptarlo con fe, expresarlo con confianza, lealtad y obediencia a los mandamientos. Y al aceptar este regalo, Yeshua nos ofrece salvación y vida eterna. Amén. Cuando uno entiende esos conceptos, mis amados, créanme, como dice Pedro, las cartas de Pablo son difíciles, sí, hay cositas que hay que estudiar detrás, pero el mensaje es el mismo. A Yeshua, su Torah, salvación, redención, justificación y sobre todo, ¿qué? Obediencia a nuestro Elohim. Amén. Así que, mis amados, esa es la clase del día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición. Recordemos, repasemos, estudiemos, porque el Padre quiere que su pueblo entienda ese regalo de gracia que el Padre nos vio. Y Yeshua se dio por nosotros, pagado por un precio de sangre. Y gracias a eso estamos aquí, el día de hoy, día tras día, avanzando, caminando, esforzándonos por agradar y hacer feliz a nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor, que es Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Ahora, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este tiempo. Esperamos que haya sido de administración de misión a nuestra vida, unos conceptos técnicos, pero que tiene una profundidad
espiritual importante para nosotros. Permite que nuestra emuná se activa, que ahora entendemos ya la gracia que tú nos has dado y que esa fe sea recíproca, sea firme, sea fiel día tras día, y que ahora más que nunca guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Permite, Padre, que tú vayas obrando día tras día en nuestras vidas, que todo lo que tú hiciste por nosotros lo podamos valorar y podamos ser recíprocos a ti a través de la obediencia a cada uno de tus preceptos, Padre. Te exaltamos, te glorificamos y te agradecemos por este mayor regalo que nos has dado. Venidnos a salvar a cada uno de nosotros, a tu pueblo de Israel y a todos aquellos que quieran pertenecer a ser parte de esta familia, de este remanente de la casa de Israel. Bendecimos, exaltamos tu nombre, Yeshua nuestro Mesías, nuestro Salvador y Redentor. Amén, amén, amén. Hashem. Mi familia, dos manitas alzadas, tienen preguntitas, levante su mano. Y si no, bueno, ahí pendientes ahí al ejercicio del día de hoy, se los mando ahí al chat. Déjenme compartir el link en caso de que algún hermano que lo está viendo aquí a través de las redes no tiene el link, pues pueda entrar y mismo se los comparto. Amén. Ups, creo que tengo los micrófonos cerrados. Listo. Si alguien quiere compartir algo brevemente, tenemos 8 minutitos. Levante su manita y nos cuenta. Pastor. Muy bien, estoy compartiendo el link en este momento. Sí, ¿quién habla? Ah, Emily. Yo. Es que Amén. desde que empezó usted a hablar de la gracia y de cuando se hacían los favores y que los emperadores daban sus prebendas y todo, me acordé mucho de yo soy jubilada del Seguro Social y pues cualquier cosa con la misma la misma situación del estar en gracia con los jefes, el hacer el trabajo sabiendo que pues vas a quedar bien. Yo veía eso en el área donde yo estaba, era cuerpo de gobierno y ahí se veía en toda su plenitud buscar esa gracia del jefe. Entonces ahora entendemos, yo al menos entiendo esto. El tener la gracia del Eterno me hace a mí más responsable. La gracia no es para que yo me recargue y haga lo que me dé mi gana, como decíamos la vez pasada, de que, pues es que es por su gracia, y como el video que usted puso tan tremendo de, porque estoy en gracia puedo comer lo que sea, no, sino que el precisamente estar en la gracia, entonces eso a mí me da más responsabilidad de obedecer su Torá y de llevar sus mandamientos precisamente por ese agradecimiento y por esa conciencia, de tener la conciencia real de lo que es la gracia del Eterno y esa importancia y seriedad que tenemos, o sea, que se tiene. Estamos en un lugar que tal vez muchos no nos imaginábamos en dónde nos estábamos metiendo en cuanto a obedecer. Yo hablo por mí, siempre voy a hablar por mí. Si alguien se identifica, pues bueno, pero por ejemplo, llegamos y gloria a Dios, ¿verdad? Llegamos a la Torá, y ¡ay, su gracia! Y luego nos empiezan a enseñar que la gracia no es lo que entendíamos. Entonces ahora es como vernos en un camino que sí es un camino muy glorioso y muy precioso, pero que ahora sí te toca ser responsable de corresponder a la gracia que el Rey del mundo te está dando. Entonces, para mí ha sido la confrontación de que ante quién estoy. ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Padre? ¿Quién es ese Dios? Antes sabíamos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero cuando lo dimensionamos, si es que se logra dimensionar eso, al menos el atisbo de dimensión que podamos tener de saber frente a quién estamos, pues es
Es como decir, no tienes para dónde correr, no tienes para dónde hacerte. Obedeces, porque la gracia no es para que tú vengas y te tires y comas tu puerquito y digas, estoy bajo la gracia. O estoy bajo la gracia y pues me equivoqué, pero bueno, estoy aprendiendo. No. Aquí es donde yo puedo pensar que mi libre albedrío ya no existe. ¿Por qué? Porque después de recibir esa gracia, a mí me corresponde obedecer y ser responsable de la gracia que se me está dando. Ya no es como que, qué suave, estoy bajo la gracia, no. Y es una responsabilidad muy grande. A mí me gusta mucho darme cuenta que durante mis años que le digo de trabajo ahí, a mí nunca me gustó andar buscando la gracia del jefe, porque yo decía, mi trabajo habla por mí y yo no tengo por qué hacer cosas que no son correctas para no caer de la gracia del jefe. Y ahorita que usted lo explicaba, me acordaba de eso y decía, padre, ahora sí que a brinco y a sombrerazos, pero yo entendía que hay cosas que no se pueden dar por sentado, nada más porque ya la varita mágica del jefe o de nosotros, en nuestro caso, que podamos ver al Padre como la varita mágica está sobre nosotros y yo puedo hacer lo que quiera. No, yo ya tengo más responsabilidad. Tenemos más responsabilidad. O sea, la gracia a mí me da Deuteronomio 28. Está delante de mí Deuteronomio 28. Y eso es una realidad tan real como que estamos conectados ahorita y estamos todos aquí presentes. Y esa responsabilidad nos tiene que dar también mucha seguridad de que quién es el que respalda la gracia, la obediencia y todo ese amor que podemos sentir. Y eso inexplicable que de repente podemos sentir al escuchar una clase como esta, que sí, le vuela a uno la tapa de los sesos, tanta información, pero cuando cae en el espíritu y cae en la tierra que se ha preparado durante tanto tiempo, es una buena semilla que da fruto. Muchas gracias, pastor. Gracias. Y pues es un paquete muy grande que tenemos en nuestra mano y tenemos que cuidarlo con temor y temblor, pero sabiendo que al final todo es bueno, agradable y perfecto, porque así es la voluntad del Eterno para nuestra vida. Shalom a todos. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, amada. Excelente, excelente. Gracias por tu testimonio. Así es. Yo creo que tiene más sentido ahora cuando decimos estamos con la gracia y yo lo vengo diciendo, gracias, Padre, porque la necesitamos. Y ahora firmes, obedientes, día tras día, esforzarnos porque caemos en la gracia y entendimos que es caer de la gracia, deshonrar el nombre del Eterno, hacer tus propios méritos, como cuando la persona, haciendo un ejemplo, ya que tuviste posición, te fue bien con el favor que te hicieron y vas a desechar a aquel que te hizo el favor, deshonrar su nombre, es lo que Pablo está diciendo. Y siempre el concepto de ley. Ahora entendemos concepto gracia y ley. Van unidas. Él nunca estuvo en contra. A veces pareciera que él está, pero cuando tiene todo ese contexto, y ahora puedo entender al menos algunos versos de Romanos, algunos versos de Gálatas, ¿no? De Efesios, que son los más controversiales. Pero de eso se trata, de que nosotros mantengamos esos fundamentos en su contexto y siempre con la perspectiva hebraica y entender que todo tiene un fundamento. Y creo que el sentido que dimos la semana pasada de esa gesed, de ese pacto, esa reciprocidad, lo confirma con lo que Pablo maneja. O sea, es el mismo concepto, aunque de una manera cultural, en la forma de cómo ellos vivían, pero que conecta con lo que está en el Tanaj. Que el Eterno te dice, por mi gracia y mi verdad y mi bondad, ahí voy a estar siempre. Voy a mantener. Yo soy fiel. Tú vas a ser infiel, perfecto, pero atenta a las consecuencias de tu infidelidad. Hazte Shuvah, vuelve a mí, que yo voy a estar aquí siempre para perdonarte. Vas a pasar el proceso, vas a pasar por todo lo que tengas que pasar, pero el Eterno siempre va a estar ahí con nosotros. Yo creo que no hay que salirnos de ese cerco, que es el mandamiento, la gracia, su favor, porque si brincamos de ahí, sabemos lo que nos puede suceder. Así que estamos en eso y gracias, hermana Emily, ministrando tus palabras, y de eso se trata, que día tras día entendamos que la Torá,
la gracia, la emuná, van juntas, son como hermanas, van de la mano. Antes decía yo que emuná y bitajón van juntas. Ahora tenemos la gracia en medio también, de la manita las tres, caminando hacia adelante. Es como nosotros día tras día tenemos que avanzar. Amén. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo, si no, nos retiramos aquí en vivo. Gracias, mis amados, por su sintonía. Dios les bendiga. Bendecida noche. Cuídense mucho y bueno, que el Padre les bendiga y les guarde. Amén. Nos despedimos entonces. Shalom, shalom para todos. Vale, top. A ver si podemos dormir. Hay que orar, Padre, muéstrame tu gracia. Me viene el porqué. Oiga, pastor, me viene el por qué David era conforme al corazón del Padre, porque él entendía bien lo que era la gracia, estar bajo la gracia, y por eso él se arrepentía rapidito. Yo siento que se pudiera comparar el por qué David se falló tanto y pecó tanto y hizo tantas locuras, y por qué tenía el corazón de acuerdo al corazón del Padre, porque él entendía lo que era la gracia, el no poder caer de esa gracia, no poder deshonrar esa oportunidad de vida. Esa es una oportunidad de vida que tenemos. Es nuestra última oportunidad de cada uno de nosotros. Es la última oportunidad que tenemos, la única oportunidad que tenemos ya de no defraudar al dador de la vida. Si yo lo entiendo gracia como eso, ¿qué voy a hacer? Me voy a esforzar y me voy a esforzar y me voy a esforzar. ¿Hasta cuándo? Hasta que tope, hasta la última de mi gota de mis fuerzas. O sea, amén. Yo así lo entiendo, ¿verdad? Ya, pero... Gracias, amada. Me acordé en Salmo 119, porque él, de hecho, Salmos lo menciona mucho, Proverbios, Isaías, algunos ejemplos de la Torá, pero en el Salmo 119, déjalo busco y cierro con esto. 119, 132 dice: vuelve tu rostro hacia mí y concédeme tu gracia, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El pecado no se va a enseñar sobre ti. Mira, lo que dice Pablo: líbrame de la opresión del hombre, y así guardaré tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu esclavo, tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de aguas ríos de aguas descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu Torah. Tremendo. En la letra P. Muy interesante. Bueno, familia, Dios les bendiga. Y ahora entendemos el Apocalipsis, que la gracia de nuestro Adonai Yeshua Mashiach sea sobre todos vosotros. Amén. Ve amén. Buenas noches. Amén. Shalom. Muchas gracias. Laila a todos. Laila a todos. Shalom. Pastor Isaías, saludos de Carmel. Hermanita Carmen, que gusto preciosa. escucharla. Bendiciones. Laila Toba, a Ciudad de México. Bendiciones. Es una hermosa esa hermanita Carmel. Preciosa. Ah, Bueno, Carlos, hermana Claudia, Shalom. María, Lucy, Magdali, Verónica, Danilo, Marta, todos que están conectados aquí. Yomel, Pastor Heriberto, Canino. Shalom. El pastor Ahí está un Canino. canino. O es More. Maestro. Jajam, es un sabio, Jajam. Jajam. El sabio Carcán, ¿verdad? Shalom, amado. Que descansen, familia. Buenas noches. Para todos. Buenas noches. saludos a todos. Baruch Hashem. Baruch Hashem.